Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 2:18. Versión Reina Valera 1960. Una de las preguntas que los cristianos nos hacemos, porque en algún momento de mi vida también lo hice, y en cada uno de nosotros hay esa inquietud: ¿cuándo van a comenzar los últimos tiempos? ¿Verdad? La Biblia nos explica en este texto que acabamos de leer, y en una gran cantidad de otros pasajes encontramos la respuesta a esta segunda pregunta. O sea, la primera pregunta que hemos hecho: ¿cuándo van a comenzar los últimos tiempos? Aunque nos sorprende, es cierto, el Nuevo Testamento enseña una hora final que ha durado ya 20 siglos, ¿verdad? Para los judíos, la historia se divide en este siglo y el siglo venidero, que comenzaría con la llegada del Mesías. La fe cristiana afirma que ese Mesías ya ha venido y por eso ha comenzado el siglo venidero. Jesús vino anunciando que el reino de Dios había llegado y lo encontramos en Mateo 12:28. Pueden anotar también Lucas 11:20, Lucas 17:21. Pero por elementos propios del Evangelio, la fe cristiana introduce también el concepto de una segunda venida de Cristo con que terminarán estos últimos tiempos. Por las cosas que están aconteciendo en el diario, día a día, también podemos a la par ver muchos pasajes con terminología muy variada que afirman que estamos ya en los últimos tiempos. En Primera de Juan, por ejemplo, en Primera de Juan 2:18, se trata de la última hora. Hebreos 1:2 afirma que en estos días finales Dios nos ha hablado en su Hijo, ¿no? La encarnación ya pasada, Cristo designado por Dios antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos. En 1 Pedro 1:20, las mismas frases sirven tanto para él ya como para el todavía no. Fuerte énfasis cristológico en estos pasajes no es casualidad. Es precisamente con Jesús, el Mesías, que comenzó el prometido siglo venidero, como un tiempo en que se concede una nueva e incomparable oportunidad. Las señales de los últimos tiempos podemos encontrar en esta frase que no aparece como tal en ninguna parte del Nuevo Testamento, pero es casi omnipresente en boca de muchos expertos en profecía al inicio del discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, cuando anunció a los discípulos la destrucción del templo. Lo encontramos en Marcos 13:2, Mateo 24:2. Ellos le preguntaron: ¿cuál será la señal de que todas estas cosas, la destrucción del templo, están por cumplirse? Y la respuesta la vemos en el relato de Marcos 13:4. Mateo añade, trataba de señales en plural del fin del mundo, no trataba del fin del mundo, sino del siglo, ¿no? Y sobre todo que Jesús en ningún momento les ofrece la señal que pidieron. La primera mención de señales en Mateo 24:14 se refiere a las señales engañosas de los falsos profetas. La única señal que Cristo les ofrece en su propia persona es su gloriosa venida, Mateo 24:30, y no como el preaviso que esperaban los discípulos, ¿verdad? En Hechos 1:6, vamos a leer Hechos 1:6, encontramos también que le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es necesario el arrebatamiento. ¿Y por qué Dios lo prometió? Porque Él lo prometió en muchos pasajes de la Biblia, el Señor mismo, ¿no? Y que enseñan con claridad lo que pasará antes de que los juicios de Dios se derramen sobre la tierra, o sea, la gran tribulación, ¿no?
aparte de todas las citas bíblicas agregadas con anterioridad que ya hemos leído, vamos a ver por qué razón debemos de creer en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor en su palabra nos dice que en la antigüedad Dios nos había hablado ya, dispuesto en nuestro corazón castigar severamente a la ciudad de Sodoma. Eso lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿no? Él había decidido castigar severamente a la ciudad de Sodoma y Gomorra por el pecado abundante. Su juicio estaba dictado ya. La sentencia para Sodoma y Gomorra fue la destrucción total de la ciudad con fuego y azufre. Sin embargo, encontramos que Dios no podía destruirla porque dentro de la ciudad se encontraba gente justa y temerosa de sus mandamientos, es decir, creyentes, ¿no?, en el Señor. Y por esa razón Dios no podía, por eso nosotros sabemos y conocemos a través de la palabra el carácter del Señor, que nosotros no vamos a participar de la gran tribulación. En las siguientes citas vemos cómo Abraham planifica con Dios sobre el juicio de esta ciudad. Lo encontramos en Génesis 18, 22, 23, anótenlo para que lo lean detenidamente. Dice, Abraham le dice a Dios en su palabra si él destruiría a los justos. Al leer el verso nos damos cuenta que la pregunta que le hizo a Dios es muy interesante. Esta es la primera pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Tenemos a un Dios injusto? Vemos cómo Abraham le pregunta a Dios si castigaría a los justos con los injustos. Y es que en este verso la Biblia que le pregunta por una cantidad determinada de justos en Génesis 18, 24, aquí Abraham empieza a dialogar con Dios y le recuerda la grandeza de su justicia cuando le recuerda en cierta manera que Él es el juez de todos los jueces y Dios justo. Un poco atrevido, ¿verdad?, al hacerle este tipo de cuestionamientos al Señor. Pero gracias a esta palabra, hoy sabemos que tenemos a un Dios justo y fiel. Justo y fiel, dice que su trono reposa en la justicia y la equidad. Cuando va a enviar sus juicios, se trata en Génesis 18:25. Vamos a leerlo. Y miren, lejos de ti al hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo, no ha de hacer lo que es justo. Tremendo, ¿verdad? Y así podemos conocer gracias a estas preguntas y estos cuestionamientos que hizo el profeta, ¿verdad? Abraham conocía quién era Dios y efectivamente recibió una respuesta de Dios. Él le dice que si existieran estos justos, perdonaría a todo Sodoma y Gomorra. Después de conversar con Dios, Abraham le preguntó a través varias veces sobre determinadas cantidades de justos, hasta que bajó la cuota a 10. Y esto lo podemos corroborar en Génesis 18, 32. Sería bueno que lo anoten. Y es entonces cuando Dios le afirma que no extenderá su ira de destrucción sobre estos 10. Aquí vemos una razón muy clara. Esto nos demuestra que cuando Dios dispone el castigo severo sobre la tierra, la iglesia de Cristo, no estaremos acá para presenciarlo. Es que es así. Dios es un Padre amoroso y misericordioso. Es que tenemos que tener claras estas cosas. Por eso cuando vemos que los días se acercan deberíamos ser un motivo de gozo. Que estamos viviendo los últimos tiempos para nosotros es un motivo de gozo y también de tristeza porque hay amistades que tenemos que no le hemos compartido el mensaje o que si lo hemos hecho todavía no se han convertido. Pero a nosotros nos toca tratarlos en amor, en misericordia, ¿no? Y seguir hablándoles del inmenso amor de Dios y mostrándonos en amor. Sobre todo esto, nuestra actitud de misericordia, de amor. Entonces, aquí vemos una razón muy clara. Esto nos demuestra que cuando Dios disponga el castigo severo sobre la tierra, la iglesia de Cristo no estaremos acá para presenciarlo. ¿Qué fue lo que lo llevó a Dios a castigar a Sodoma y a Gomorra? Inmoralidad sexual, desobediencia a Dios, abominaciones, adoración a falsos dioses, sacrificios a demonios, rebeldía total contra Dios. Y esto lo vemos ahora de una manera yo creo que Sodoma y Gomorra queda chico ante la sociedad que estamos viviendo ahorita.
Yo estoy viviendo en un país donde todavía hay una cierta moral, ¿no? Pero de verdad, si vamos a Europa, por ejemplo, ya esto se ha perdido prácticamente. No digo que en todo, porque siempre hay un remanente, pero la verdad es que difícilmente ya se puede considerar la cordura. Ahora todo es relativo, ¿no? Entonces tenemos que ver que los tiempos ya, las señales están dadas, ya nosotros podemos evidenciar que el tiempo está muy cerca. Entonces vemos que esto se está viviendo hoy en nuestro mundo. El mundo se ha convertido en la Sodoma y Gomorra mundial, pero yo creo que esto queda chico, ¿no? Ahora vemos algo mucho más terrible, pero probablemente los 10 justos de la Sodoma y Gomorra mundial hoy en día podrían ser 100.000 creyentes o 1.000.000, o quizás una cantidad inferior o mayor, pero los justos debemos salir de la ciudad antes del juicio. Cuando se derramó el castigo sobre Sodoma y Gomorra, Dios no encontró ni siquiera a 10 justos. Sin embargo, Dios recordó lo que Abraham le había expuesto y mandó a sus ángeles para que sacaran a Lot, a su mujer y a sus hijas de aquella ciudad perversa, ¿verdad? ¿Recuerdan Génesis 19, 12, 13? Ahí anótenlo para que lo puedan leer y no se olviden. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Él no cambia. Hoy en día, Lot y sus hijas representan a la iglesia obediente, la iglesia que sigue las órdenes ofrecidas por Dios en su palabra, tal como Él lo estipuló. La mujer de Lot, quien volteó para ver atrás, se convirtió en una estatua de sal, representa a la incredulidad y el materialismo del ser humano, esperando ser consumidos por los juicios de Dios junto con los impíos. Vemos ahora cómo están las autoridades, los presidentes de los gobiernos que están de turno. Solamente se preocupan por tener dinero, acumular dinero, ganancias deshonestas, no importa a qué precio. Lo que ellos quieren es despojar y oprimir al pueblo, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Entonces no estamos, digamos que tenemos que tener más señales, porque ya lo estamos viendo. El tiempo que estamos viviendo es mucho más, a ver, ¿cómo podríamos decir? Más fuerte que lo que se vivió en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ya la ideología de género inclusive que se está tomando, y el mismo Papa que habla ante la sociedad y pide un líder que pueda gobernar, no pide la ayuda de Dios, sino pide un líder. Y eso lo vimos en el video anterior que compartí, bueno, el año pasado, ¿no? Pero ya hace unos 2 meses más o menos. Entonces, sería bueno que ustedes vean ese video también para que puedan entender del tema que estamos tratando. Yo no hablo para todos los que somos cristianos, porque ya esto lo sabemos y estamos esperando la venida del Señor. Pero algunos que entran y están buscando porque tienen sed de Dios, les sugiero que vean este video, que lo escuchen para que puedan entender y tengan una correlación. Hay otra razón para creer en el arrebatamiento. En la Biblia encontramos que durante el periodo de la gran tribulación, Dios sellará solamente a los 144 hombres de las diferentes tribus de Israel. Estos hombres no podrán ser tocados por ningún juicio durante este periodo. Los 144.000 sellados predicarán y son hombres de las tribus de Israel. Esto también tenemos que tenerlo claro. Y serán los que concluirán la tarea de evangelizar el mundo para testimonio a las naciones. Es aquí donde debemos de razonar y pensar lo siguiente. Si la iglesia de Cristo está en la gran tribulación, como sugieren ciertos grupos, o sea, hay otras posturas doctrinales que dicen que ya estamos, ¿no? Entonces veríamos a un Dios completamente injusto e irresponsable con su rebaño. ¿Sería posible que el Dios justo que prometió a Abraham no matar a los justos durante el juicio de Sodoma y Gomorra venga y selle solo a 144 de la gran tribulación y permita que todos los que han seguido su palabra en justicia perezcan con el impío? De ninguna manera, ¿verdad? Cuando el juicio estaba a punto de ser lanzado sobre Sodoma y Gomorra, Dios fue misericordioso, no olvidemos esto, mis amados, y sacó a la familia de Lot antes de actuar, siendo que eran pocos, ¿no? Eran muy pocos. La promesa que Dios hizo a Abraham sobre que no destruiría a los justos en medio de los juicios se hace aún vigente durante el periodo de la gran tribulación. ¿Dios ha cambiado su pacto? De ninguna manera. Dios sigue y seguirá siendo
Dios misericordioso, lento para la ira. Recordemos que la iglesia de Cristo somos descendencia de Abraham y esa petición de Abraham sigue en el corazón de Dios, puesto que todo aquel que practique justicia vendrá en la memoria de Dios para ser librado de los juicios venideros. Por esta razón es que Dios sella a los 144 durante el periodo de la gran tribulación para que ellos den testimonio de su evangelio y ninguno de sus juicios los quebrante. Dios no podría obrar en injusticia. ¿Te imaginas a Dios diciendo, sellen solamente los 144 de las tribus de Israel para que mis plagas no los toquen, pero a todos mi iglesia que ha clamado y se mantengan en santidad, velando delante del furor de mi ira? No es así. Dios no es así. Dios es Dios que se conduele del castigo, o sea, no le agrada castigar, y menos a sus hijos que han sido comprados a precio de sangre, la sangre de Cristo, ¿verdad? Como Dios ha obrado en justicia durante la gran tribulación, los justos, la iglesia de Cristo, su amada, han salido antes de los juicios de Dios para reunirse con su esposo en el aire, y así por siempre estaremos con él. Entonces, este es el Dios en quien debemos de creer. Solamente guarda tu corazón y mantente firme. Tú que me estás oyendo y que estás en esa disyuntiva de saber si te vas con el Señor o no te vas, no dudes, porque es la fe la que nos hace aceptos en el amado. O sea, es solamente la fe. Por fe en Cristo somos salvos, ¿verdad? Entonces podemos decir una vez más que tenemos que ser firmes, mantenernos firmes con un corazón limpio. No creamos en lo que el hombre puede decir, sino creer firmemente a lo que su palabra dice. Porque si Dios guardó a aquellos hombres justos en Sodoma y Gomorra, nosotros estamos en todo nuestro derecho, si practicamos la justicia en su palabra, de pedirle a Dios que nos guarde y que nos libre de toda destrucción que Él vaya a enviar. Además hay decenas de promesas que nos invitan a velar y a estar preparados para salir de este Sodoma y este Gomorra moderna en el glorioso arrebatamiento. Podemos orar a Dios y pedirle. Vamos a decirle, y tú que me estás escuchando, que quizás tú dices, bueno, yo no soy religioso. Mira, la religión no salva. En principio la religión no salva a nadie. Lo único que te puede salvar es a ti, venir a Cristo. Y tú podrás decir, pero tengo muchos pecados y son pecados terribles. Mira, Dios no ve la magnitud de tu pecado ni el tamaño. Dios ve que tú te arrepientes en esta hora. Si tú te arrepientes genuinamente de lo que has hecho, que has vivido dándole la espalda a Dios, tú en esta hora puedes decirle, Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento de todas mis maldades, de todos mis pecados, de haber vivido dándote la espalda. Señor, yo quiero que tú me acojas y escribas mi nombre en el libro de la vida, que me hagas un hijo tuyo, porque yo creo en Cristo, que Él vino al mundo para salvarme de los pecados. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y perdóname todos mis pecados. Yo me arrepiento, Señor. Yo quiero obedecerte, seguir tu palabra. Ayúdame a poder involucrarme en tu palabra, en llenarme de ti, asistir a una congregación donde se predique el evangelio verdadero, la palabra tuya, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que Dios no está sordo a tu llamado, y mucho más si te has quebrantado. De verdad te digo, no esperes sentir rayos y centellas, no. Solamente cree que Dios te ha escuchado. Cree que Él está atento a tu clamor y que ahora el Señor escribe tu nombre en el libro de la vida y que hay ángeles en el cielo que hacen fiesta por ti, por tu vida, porque te has rendido a Cristo. Créelo, porque así lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y bien, vamos a pedirle a Dios como pueblo suyo ya, porque ya tú eres un hijo de Dios, si es que has orado de esta manera como lo hemos hecho. Dile así, Señor Jesús, venimos a ti creyendo, Señor, que tú estás preparándonos para tu pronta venida, para venir por tu iglesia amada. Ayúdanos a mantenernos limpios, con nuestros vestidos sin manchas, sin arruga.
como la novia resplandeciente. Bendito Dios, danos fuerzas para seguir adelante y no dudar, para leer y meditar en tu palabra día y noche, como tú nos aconsejaste, que meditemos en este libro de la vida, de día y de noche, porque ahí hay vida eterna. Señor, ayúdanos a compartir el mensaje de salvación. Tu palabra, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Danos fuerzas para mantenernos firmes y no vacilar, Señor, para no contaminarnos con las tentaciones que este mundo nos ofrece. Gracias, Señor, creemos que tú has atendido nuestro clamor, y no porque tengamos buenas obras, porque nunca alcanzaríamos, Señor, a hacer buenas obras, sino porque creemos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.